Saludos, viajero del tiempo y de la mente. Hoy quiero invitarte a entrar en un territorio donde la historia no es solo un recuerdo polvoriento de libros antiguos, sino un espejo en el que puedes descubrir algo esencial de ti mismo. Porque detrás de las piedras del Coliseo, detrás del eco de las legiones y de la grandeza de Roma, existió un hombre que no reinó únicamente con espada y leyes, sino con algo mucho más difícil de dominar, su propia mente. Marco Aurelio, el emperador filósofo, el hombre que supo gobernar al mundo entero mientras luchaba, en silencio, contra sus propios pensamientos. Imagina por un instante lo que significaba estar en su lugar, la presión de un imperio que dependía de tu juicio, millones de vidas que se movían al compás de tus decisiones, enemigos dentro y fuera de las murallas, y al mismo tiempo la voz interior que te recordaba tus debilidades, tus miedos, tus tentaciones. No cualquiera puede sostenerse en pie bajo semejante peso, y sin embargo Marco Aurelio lo hizo, no porque fuera inmortal o divino, sino porque aprendió a mirar dentro de sí mismo con una claridad que pocos se atreven a alcanzar. Tal vez ahora te preguntas, ¿qué hacía diferente a Marco Aurelio? ¿Por qué, entre tantos emperadores sedientos de poder, su nombre todavía resuena como el del más sabio de todos? La respuesta está en algo que tú también llevas dentro. No es una corona, no es un ejército, no es un palacio, es la capacidad de gobernarte a ti mismo, antes de pretender gobernar cualquier otra cosa. Y esa es una lección que no se desgasta con los siglos. Piensa en esos días en los que el caos parece rodearte, cuando las exigencias del mundo te asfixian y sientes que todo depende de ti. Marco Aurelio vivía cada jornada en esa tormenta, pero en lugar de perderse en ella, supo convertir sus pensamientos en un refugio. Escribía para sí mismo, se hablaba en silencio, se recordaba quién era y cuál era su papel en el gran tablero de la vida. Esos escritos, que nunca pensó que serían leídos, hoy se conocen como meditaciones, y en ellos no encontrarás discursos vacíos, sino confesiones íntimas de un hombre que luchaba consigo mismo, igual que tú. Lo fascinante es que Marco Aurelio no buscaba ser perfecto ni tampoco escapar del dolor. Su verdadera fortaleza era aceptar la realidad con serenidad, reconocer que no podía controlarlo todo y concentrarse en lo único que estaba realmente en sus manos, su actitud, sus elecciones, la forma en que respondía a cada desafío. Esa es la clave que lo hizo diferente de los demás emperadores y es también la llave que puede abrir tus propias puertas internas. Ahora observa este detalle. Mientras otros líderes se perdían en la ambición, él encontraba sentido en la disciplina. Mientras otros huían de sus temores, él se atrevía a mirarlos de frente. Mientras otros buscaban la gloria en monumentos, él la encontraba en la tranquilidad de un pensamiento bien ordenado. Esa es la paradoja de Marco Aurelio. El hombre más poderoso del mundo fue, al mismo tiempo, el más consciente de su fragilidad humana. Cuando Marco Aurelio ascendió al trono de Roma en el año 161 d.C., no lo hizo como un joven soñador, sino como alguien formado en la disciplina más exigente que un ser humano puede imponerse, la del dominio de sí mismo. Desde niño había sido educado para el poder, pero también para la introspección. Mientras otros se entrenaban en la oratoria para conquistar multitudes, él lo hacía para conquistar su propio carácter. Su reinado, sin embargo, no fue un camino de gloria fácil. Roma atravesaba guerras interminables, pestes que diezmaban a la población, traiciones internas y la presión constante de sostener la maquinaria de un imperio que parecía demasiado grande, incluso para el más fuerte. Y ahí está lo sorprendente. Marco Aurelio no se quebró. Su secreto no estaba en una fuerza física descomunal ni en estrategias militares perfectas, sino en algo mucho más poderoso: la calma en medio del caos. Imagina por un instante lo que significa enfrentarse a enemigos bárbaros en las fronteras, mientras en tu propia casa
una plaga arrasa con la vida de miles de ciudadanos. Cualquier otro gobernante habría cedido a la desesperación, pero Marco Aurelio encontraba en esas situaciones la oportunidad de practicar la grandeza interior. En lugar de maldecir su destino, se preguntaba: ¿qué está en mis manos hacer hoy? Esa pregunta sencilla lo guiaba y lo mantenía erguido, aun cuando todo lo empujaba hacia la desesperanza. Lo que diferencia a un hombre común de un emperador sabio no son las circunstancias, sino la manera de interpretarlas. Y Marco Aurelio interpretaba cada tragedia, cada golpe de la vida, como un entrenamiento para su espíritu. ¿Qué pasa contigo cuando la vida te empuja contra la pared? ¿Te derrumbas o lo utilizas como un fuego que forja tu temple? Esa misma disyuntiva enfrentaba él todos los días, y al elegir siempre la segunda opción, dejó un legado que todavía hoy inspira a quienes buscan la fortaleza verdadera. Pero hay algo más: Marco Aurelio nunca presumió de ser invulnerable. Al contrario, aceptaba su vulnerabilidad y la transformaba en sabiduría. Reconocía su cansancio, sus dudas, incluso su tristeza, pero no permitía que estas emociones lo dominaran. Eso, precisamente, es lo que lo hacía distinto. No era un emperador de mármol, era un hombre real que se enfrentaba a sus sombras con honestidad, y al hacerlo nos mostró un camino que cualquiera puede recorrer, incluso tú, ahora mismo, en tu propia vida. En sus escritos más íntimos, que hoy conocemos como meditaciones, Marco Aurelio dejó pistas claras de cómo enfrentaba la batalla más difícil, la que se libraba dentro de su mente. No eran textos pensados para el público, ni discursos políticos, eran recordatorios personales, casi susurros que se repetía a sí mismo para no olvidar lo esencial. Y ahí radica su fuerza, en la sinceridad con la que se hablaba, sin adornos, sin máscaras, sin necesidad de impresionar a nadie. Él sabía que las palabras que uno se dice en silencio son capaces de levantar un imperio interior o de destruirlo. Por eso escribía, para moldear sus pensamientos como un escultor moldea el mármol. Se recordaba que la vida es corta, que la fama es humo, que la opinión de los demás cambia como el viento, y mientras otros emperadores se aferraban a los aplausos y al reconocimiento externo, él se entrenaba para no depender de nada que no pudiera controlar. Piensa por un momento en la fuerza de ese hábito. Cada día, Marco Aurelio anotaba pequeñas frases que lo ayudaban a mantener la claridad. Cuando la peste golpeaba Roma, cuando sus generales traicionaban su confianza o cuando la guerra parecía interminable, él volvía a esas páginas y encontraba refugio en su propia voz, como si hubiera creado un escudo invisible capaz de protegerlo de la desesperación. Lo más impactante es que esas meditaciones no son consejos abstractos, sino llamados directos que cualquiera puede aplicar. Cuando te repites a ti mismo que no puedes controlar lo que sucede afuera, pero sí tu manera de reaccionar, estás practicando lo mismo que él. Cuando eliges actuar con calma en lugar de con ira, estás usando la misma herramienta que lo mantuvo en pie frente a la adversidad. Y aquí está la paradoja: mientras gobernaba al imperio más poderoso del mundo, Marco Aurelio encontraba su mayor poder en lo invisible, en aquello que no podía mostrar en un desfile militar ni en un monumento. Lo hallaba en la forma de responder a un insulto, en la paciencia frente a la injusticia, en la capacidad de ver la muerte no como un enemigo, sino como una parte inevitable de la vida. Ahora observa esto: las meditaciones no son un legado para Roma, son un legado para ti. No están escritas para impresionar a historiadores, sino para que cada persona que las lea descubra que también puede gobernar su propio imperio, el de sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones, porque al final el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Esa diferencia se hacía evidente en la forma en que Marco Aurelio gobernaba. Mientras muchos emperadores romanos se dejaban consumir por la ambición, la crueldad o la necesidad de mostrar fuerza desmedida, él entendía que el verdadero liderazgo no se basa en el miedo ni en la imposición, sino en el ejemplo silencioso de la coherencia. Imagina a un hombre que podía ordenar ejecuciones masivas sin rendir cuentas a nadie, y sin embargo elegía la moderación, que podía sumergirse en lujos interminables y optaba por la austeridad,
que podía dejarse adular como un dios viviente, y prefería recordarse cada día que era tan mortal como cualquier campesino de su imperio. Eso no era debilidad, era la mayor muestra de fortaleza que podía dar, porque Marco Aurelio comprendía algo que la mayoría olvida: el respeto verdadero no se impone, se inspira. Sus soldados lo seguían no solo por sus órdenes, sino porque veían en él a un hombre que soportaba el frío de las campañas militares como ellos, que compartía los sacrificios, que no se refugiaba en palacios mientras ellos derramaban sangre en la frontera. Y esa cercanía no lo hacía menos emperador, lo convertía en uno de los más grandes. Detrás de cada decisión suya había una reflexión. ¿Es esto justo? ¿Es esto necesario? ¿Es esto digno de mi posición? Preguntas simples, pero que lo mantenían en el sendero cuando tantos otros se perdían en la arrogancia. Así, Marco Aurelio no solo gobernaba Roma, gobernaba también la percepción que los demás tenían de él. Y ese es un detalle crucial. Quien domina su mente termina dominando, de forma natural, la mente de los demás. ¿Te das cuenta? Ese poder que no se muestra con gritos ni castigos es el que más impacta, porque mientras la autoridad impuesta desaparece cuando cae la espada, la autoridad que nace de la coherencia permanece incluso después de la muerte. Por eso, más de 1800 años después, seguimos hablando de Marco Aurelio como el emperador más sabio de Roma. Ahora déjame llevarte a otro punto. Lo que realmente lo hizo inmortal no fue el oro, ni las estatuas, ni las victorias militares. Fue la huella invisible que dejó en la mente de quienes lo observaron. Ese eco que hoy todavía resuena y que te recuerda que la grandeza no está en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de transmitir con tu presencia. Es en los momentos de mayor adversidad donde la verdadera grandeza se revela, y Marco Aurelio los conoció todos. Durante su reinado, Roma sufrió guerras continuas en las fronteras del norte, donde bárbaros desafiaban la estabilidad del imperio. Cada campaña no solo exigía estrategia militar, sino resistencia mental y emocional. Mientras muchos habrían sucumbido al agotamiento o al miedo, él utilizaba cada dificultad como un entrenamiento para su mente, un recordatorio constante de que nada externo podía quebrarlo si mantenía el control sobre sus pensamientos. Y entonces llegó la peste, una fuerza invisible que arrasaba ciudades enteras y que nadie podía detener. Imagina la sensación de impotencia, la angustia de ver morir a inocentes mientras tus decisiones parecen no tener efecto. Marco Aurelio, lejos de rendirse al pánico, encontró en esta tragedia la oportunidad de ejercitar su serenidad y su compasión. Visitaba a los enfermos, organizaba ayudas y al mismo tiempo se recordaba que la vida es finita, que cada momento es una prueba para fortalecer el carácter y la mente. Cada desafío externo se convertía en un espejo interno. Las traiciones dentro de su propio círculo no fueron menos dolorosas. Amigos, consejeros e incluso familiares lo engañaban o actuaban por interés propio. Cualquiera podría haberse dejado consumir por la ira o la venganza, pero él entendía que ceder a esas emociones solo debilita al gobernante y a la persona. Transformaba la traición en lección, observando cuidadosamente qué podía aprender de cada situación y cómo podía mantener su integridad sin perder la claridad de juicio. Cada obstáculo, cada enemigo, cada catástrofe se convirtió para Marco Aurelio en una oportunidad para demostrar algo que la mayoría olvida, que el poder real no reside en lo que el mundo te entrega, sino en cómo decides enfrentarlo. Y ahí está la lección que permanece vigente hoy. Mientras otros se hunden bajo la presión de la vida, quienes dominan su mente encuentran calma, fuerza y propósito incluso en medio del caos. Marco Aurelio no solo fue un gobernante excepcional, sino un ejemplo vivo de cómo la fuerza interior puede superar cualquier obstáculo externo. Su dominio de sí mismo, su capacidad para transformar la adversidad en aprendizaje y su coherencia entre pensamiento y acción lo convirtieron en un líder admirado, no solo por su ejército o por Roma, sino por la historia misma.
Hoy podemos aprender de él que la verdadera sabiduría no está en acumular riquezas, títulos o poder, sino en cultivar la serenidad, la claridad y la integridad en cada decisión que tomamos. Cada desafío que enfrentamos, cada momento de incertidumbre, es una oportunidad para entrenar nuestra mente, para conocernos mejor y para dejar una huella que trascienda el tiempo. Marco Aurelio nos enseñó que incluso en medio del caos, la grandeza interna es posible. Así que, mientras reflexionas sobre tu propia vida, pregúntate, ¿estoy gobernando mi mente con la misma dedicación con la que Marco Aurelio gobernaba Roma? La respuesta puede cambiar tu manera de enfrentar los desafíos, de tomar decisiones y de ver el mundo, porque el poder más profundo y duradero es el que nace dentro de ti, y tú también puedes alcanzarlo. Si este viaje al corazón de la sabiduría de Marco Aurelio te ha inspirado, suscríbete al canal y dale like para seguir explorando juntos el poder de la mente, la superación personal y los secretos de los grandes líderes de la historia. Tu propia transformación comienza con un pequeño paso y hoy puede ser ese día.